Oseas, quien no sabemos nada acerca de él, aparte de su nombre, aparentando al de Josué y Jesús, que significa salvación. Nos relata sus malos tragos conyugales con su esposa infiel. La mención del nombre de su padre parece indicar que procedía de una familia acomodada y bien considerada, donde Oseas profetiza en el reino del norte. Es el único profeta canónico que ha nacido en una de las 10 tribus separadas de la dinastía davídica. Sus advertencias afectan también de forma ocasional al reino de Judá. Cuando las indicaciones cronológicas del principio del libro nos permiten datar el ministerio de Oseas entre el año 786 y 724 a.C. Es posible que la mención de los reyes de Judá sea debida a que Oseas los considera como los únicos legítimos sucesores de David. El trasfondo histórico de este periodo nos es dado en Segunda de Reyes, capítulo 23 y capítulo 14, versículo 23. Después de la victoria de Saquir de Amahad sobre Ben-Hadad III, rey de Siria, Damasco perdió la supremacía en la región. Jeroboam II, rey de Israel, llegó incluso a controlar la ciudad de Damasco. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 28. Su reino será uno de los más prósperos. La seguridad que disfrutaban permitió que toda la energía se orientara hacia el desarrollo de la economía y el comercio. Sin embargo, junto con la prosperidad, se desarrollaron la corrupción, las injusticias y la idolatría. El foso entre los ricos y los pobres se hacía cada vez más hondo. Los favorecidos vivían en un lujo inaudito. Oprimían a sus siervos y multiplicaban las injusticias. Todos estos abusos fueron denunciados por el profeta Amós. Después de la muerte de Jeroboam II, la situación se degradó rápidamente. Fue el periodo más sombrío de la historia de Israel. Hubo una serie de usurpadores que se hicieron con el poder, pero que fueron derrocados por otros conspiradores. En este periodo, 4 sucesores de Jeroboam fueron asesinados. Fue un tiempo en el cual reinó la anarquía, el despotismo militar y la confusión a todos los niveles. Durante el reinado de Oseas, el último soberano de Israel, buscaron el apoyo político de Egipto. Capítulo 7, versículo 11, capítulo 9, versículo 6. El ministerio de Oseas continuó, pues, hasta poco antes de la caída de Samaria, en el año 722. Fue contemporáneo de Isaías y de Miqueas en Judá. El lugar que fue asignado al libro de Oseas, encabezando los profetas menores, es debido a su volumen y a su importancia, no a su prioridad cronológica. Jonás, Amós, Joel y también Abdías profetizaron antes que Oseas, o al mismo tiempo que él. ¿Por qué? El mensaje de Oseas está dirigido principalmente contra la idolatría que acompañaba la prosperidad material. Desde que Israel entró en Canaán, fue confrontado al culto de Baal, dios de la lluvia y de la fertilidad. Elías
luchó contra 400 profetas de Baal que estaban establecidos en tierra de Israel. Primera de Reyes 18. Incluso el mismo culto de Yahvé sufría las influencias corruptas de la idolatría. En tiempos de Oseas, la masa del pueblo se adhería a los corruptos cultos de Baal y Acera, el más inmoral de todo el Antiguo Oriente. Varias veces por año, las fiestas de estas divinidades iban acompañadas de prostitución ritual, de actos de violencia y de borracheras. Por otra parte, las alianzas políticas reemplazaban la confianza en Yahvé. Además, estas alianzas implicaban la aceptación de las divinidades de la nación aliada. Oseas quiere guiar a su pueblo al arrepentimiento y hacerlo volver al Dios que no se cansa de amarlo y de esperarlo. Que el libro comienza con la historia de la boda y de las desgracias conyugales de Oseas. Dios le pide que se case con una mujer voluble que algún tiempo más tarde le es infiel. Se ha objetado que los sacerdotes no podían casarse con una prostituta. Levítico capítulo 21, versículo 7. ¿Cómo podría pedírselo Dios a uno de sus profetas? ¿Se trata, pues, solo de una visión o de una alegoría? Nada lo indica. Por el contrario, todo nos lleva a pensar que estamos en presencia de una historia vívida realmente, que tenía desde el principio una dimensión simbólica. Quizá Gomer no se había depravado todavía cuando se casó. Quizá había sido una mujer licenciosa, pero se había arrepentido. Dios conocía sus más profundas inclinaciones y advirtió a Oseas, ya que tenía una intención profética. A través de esta historia quería hablar a su pueblo. ¿Acaso no había también él tomado a ese pueblo para colmarlo de amor, aunque conocía de antemano sus inclinaciones pecaminosas y profanas y lo que iba a suceder después? Desde el desierto del Sinaí, Israel se vinculó a Baal Peor en Canaán. Le ofreció su trigo y su aceite, su vino y su lana. También levantó estelas de acera y fabricó terafines, máscaras de antepasados. Consultó a los oráculos y adoró al becerro de oro. Todo esto equivale al adulterio, a la prostitución. Oseas es el primero en utilizar esta imagen del matrimonio que muchos otros profetas, como Jeremías, Isaías y Ezequiel, y autores del Nuevo Testamento, como Pablo en 2 de Corintios 11, en Efesios y en Apocalipsis, evocarán para describir las relaciones de Dios con su pueblo. A través de sus sufrimientos, Oseas comprende los de Dios. Su fidelidad a la esposa indigna refleja la paciencia y el amor de Dios. El amor Gesed, que es fuerza y dulzura, solicitud y perseverancia, bondad inquebrantable y fidelidad. El profeta, con el corazón roto, puede proclamar el mensaje del Dios cuyo corazón está malherido por las infidelidades de su pueblo. En ninguna otra parte del Antiguo Testamento la gracia de Dios aparece más luminosa que en Oseas. Sin embargo, este habla también de la cólera de Dios, de la ira, denunciando los males políticos, religiosos y morales del pueblo, y advierte que Dios rechazará a su pueblo si éste no se arrepiente. Después del castigo, el amor triunfará, y Dios sanará al pueblo de sus infidelidades. Oseas es uno de los profetas más profundos y espirituales del Antiguo Testamento. Ha sido llamado el profeta evangélico. Un siglo antes que Jeremías, anuncia ya la nueva alianza. Capítulo 2, versículos 14 y 20. Y habla
de la misericordia inmerecida e inalterable de Dios hacia su pueblo. Su amor a su esposa infiel evoca el del Padre por el Hijo pródigo, o el del Cristo por la Iglesia. Su libro se cita más de una vez en el Nuevo Testamento, como en Mateo capítulo 9, capítulo 12, Lucas capítulo 23, Romanos capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 6. ¿Cómo? El libro se divide en dos partes desiguales: la formación del profeta, capítulo 1 y capítulo 3, y su enseñanza, capítulo 6 al 14. En la primera parte se relata la vida familiar de Oseas. El primer capítulo tiene por tema a los hijos, signos de Dios para el pueblo. El segundo, la mujer, símbolo del pueblo infiel. El tercero, el marido, representando al Dios que va en busca de su pueblo. La segunda parte contiene una serie de discursos clasificados por temas, no por orden cronológico. Estos discursos gravitan alrededor de estas tres ideas: causa, castigo, restauración. Así, número 1, causa de la situación actual, capítulo 4 y capítulo 6. La falta de verdad, de misericordia y de conocimiento de Dios. Sacerdotes, reyes y profetas han dado un mal ejemplo. Resultado, el país está en duelo. El pueblo languidece. Incluso la misma naturaleza se rebela contra la dominación del hombre. Número 2. El castigo. Del capítulo 6, versículo 4 al capítulo 10, versículo 15. Polillas, moho, destrucción lenta, y el león, destrucción rápida, van a castigar al pueblo. A causa de sus persistentes transgresiones, será privado de toda alegría. No habrá más profecía y el pueblo será exiliado, viviendo errante y rechazado por Dios. 3. El amor de Dios, capítulo 11, capítulo 14. Finalmente,